Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Hablemos de Circo, pero en este momento no hay podcast para dar a conocer, ya que esta semana no tenemos invitades dentro de nuestro programa de Hablemos de Circo. ¿Y por qué todo esto? Bueno, porque principalmente yo como interlocutor o entrevistador estoy de vacaciones. Y me gustaría también dejar aquí esta pequeña cápsula de información sobre lo que es Hablemos de Circo actualmente, para poder explicar también y explicar lo que está pasando a nivel general sobre los podcasts de Hablemos de Circo. Antes que todo explicar que aquí es agosto, principalmente son las vacaciones de verano aquí en Europa, en Barcelona, donde estoy viviendo actualmente. Pero aparte de eso, también explicar que toda la gente que está haciendo circo en este momento están de vacaciones y la gente física. Virtualmente podríamos seguir con la entrevista y todo, pero igual uno quiere recuperar energía para poder seguir con mucho más ánimo y mucha más potencia para poder entrevistar y hacer archivo de circo. Pero a nivel general yo me pregunto qué es lo que queremos hacer principalmente con todo esto, qué queremos generar con Hablemos de Circo a nivel de los podcasts y cuál es la finalidad de todo esto. Y principalmente es poder generar un vínculo para poder darnos a conocer, en principio dar a conocer lo que es el circo. En este caso un circo de carácter contemporáneo, pero también un circo que pasa con el circo tradicional y también qué pasa con las diferentes formas de circo que están a nivel del pensar circo. ¿Y cómo ocurre todo esto? Que son conversaciones que muchas veces realizamos con nuestros amigos, muchas veces con un café, con una cerveza, pero al mismo tiempo son conversaciones que abarcan desde el feminismo, desde el indigenismo, desde lo colonial, desde el racismo, desde la filosofía y desde la contemporaneidad que es el circo actualmente. Pero ¿eso se piensa? ¿Eso es necesario? ¿O solamente debo dedicarme a entrenar circo? ¿O como yo como espectador poder ver un circo que sea de carácter espectacular? Entonces ahí es donde yo dejo esas preguntas también, porque son preguntas que a mí me llaman la atención y que para mí son necesarias. Acabo de poner la esponja al dispositivo porque estaba sonando muy muy raro. Pero aquí voy con todo eso. Y aquí es donde hago mi análisis principalmente. Que bueno, por los que no saben, yo me dedico a investigar dramaturgia de circo contemporáneo en la Universidad Autónoma de Barcelona, en una carrera que no es de circo, sino es un doctorado de estudios teatrales. De hecho, ni siquiera es un doctorado de estudios teatrales, y aquí se van a reír varios. Es un doctorado de lenguas catalanas y estudios teatrales. Como van a dar cuenta, voy a salir con un doctorado en lengua catalana, lo cual no hablo. Y son dos doctorados que se unieron. Que era uno de lengua catalana, lengua y literatura catalana, y el otro doctorado que era de estudios teatrales, los cuales se unieron a principios del 2010, me parece mucho, y se convirtió en este doctorado que son como doble título. Es algo muy raro, muy extraño, pero que finalmente apareció y el doctorado que estoy realizando y la continuación de un máster de estudios teatrales de la Universidad Autónoma de Barcelona que realicé hace bastante tiempo ya, hace unos ya 3 años. No, dos, tampoco es bastante tiempo, pero ya el tiempo pasa. Y ahora estoy con la tesis doctoral. Y aquí voy con todo esto de que aparece el término dramaturgia de circo contemporáneo, pero para llegar a esos términos uno tiene que indagar en libros, en bibliografía y conocer mucho. Conocer cómo el formato acá en Cataluña, en Barcelona, también en Europa, pero también cuál es el formato en Latinoamérica. Y bueno, aquí es donde quiero llegar, que el formato en Latinoamérica aún es precario. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un espacio interesante, muy interesante a nivel de estudios teatrales, sobre todo en Chile, de donde provengo, y hay una bibliografía tremenda, pero a nivel de circo, de pensar circo, es yo le diría un problema, pero yo creo que algunas personas pueden contradecirme y están en todo su derecho, de que no hay estudios de circo a nivel de pensar circo, que es lo que quiero llegar.
con esta pequeña charla, que ocurre algo que es bueno y que es malo al mismo tiempo, de que el circo no necesariamente tiene que estar en la academia, que no debería estar en la academia, porque si se academiza, ¿no? El circo, si se hace de la universidad, se pierde el factor arte. Pongo un ejemplo en este caso. Muchos de los estudiantes que entran por este amor al teatro a una carrera universitaria se dan cuenta de que no es lo que imaginaron, y muchas veces se rompe este primer amor. ¿Por qué? Porque llegan a la academia o al sistema de teoría, de examen, de ensayo y error, y que te pueden aprobar o desaprobar. Y el arte en sí no es una prueba o desaprueba, sino solamente son intenciones que se están realizando. Y el circo en sí también sigue siendo una intención de espectacularidad o de performatividad para poder realizarla. Y lo otro es el sistema en donde tú te aceptan o no te aceptan, igual que un concurso, igual que un examen. ¿Qué es lo malo de esto? Que finalmente ahí a nivel político, porque el circo tiene que pensarse a nivel político, y el teatro y las artes escénicas para dar validez dentro del sistema. Y mucha gente lo está haciendo, que es muy interesante, pero todavía falta, falta mucho por hacer, falta mucho por seguir trabajando en todo esto. ¿Y por qué? Esa es la gran pregunta, porque hemos tenido entrevistados que son doctores, han sido dirigentes, han sido artistas, se desarrollan actualmente en todo eso y son personas muy, pero muy interesantes. Pero ¿hacia dónde va con todo esto? ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Y yo creo que una de las causas que se necesitan, o una de las temáticas que se necesitan para poder desarrollar un circo de carácter, en este caso contemporáneo o latinoamericano, es primero que hay que asociarse y hay que ser colaborativos o cooperativos también. Conceptos como solidaridad, como asociatividad también, que pueden englobar, que muchas veces pueden caer muy en lo romántico de la palabra, sea lo libertario, incluso te traten de comunista dentro de todo esto, pero es necesario tener una comunidad dentro del trabajo. Y el circo necesita de eso. Necesitamos de todo eso también. ¿Y por qué voy a todo esto? ¿Por qué hablo de todo esto? Es porque se necesita un sistema de pensamiento para el circo actual. Que hay una crisis que obviamente absorbe a todas las artes escénicas, pero esto no vino porque apareció la pandemia, sino que esto venía de mucho antes. Sobre todo yo lo veo desde Chile y de Latinoamérica, que el arte está dormido, o estaba muy dormido, o sigue siendo dormido, producto de un Estado que nos alimenta y nos hace pensar o no pensar un arte que no quiere que se despierte. Y al igual que el estallido de Chile, que la gente está enojada, el arte necesita despertar dentro de todo esto. No estoy diciendo que tiene que despertar literalmente a llamar a la revolución y quemarlo todo, aunque sería interesante, pero no ese es el llamado, sino que hay que acceder a ciertos lugares donde el arte no llega finalmente, que son cierta cantidad de la población o cierta cantidad de personas que no están interesadas en ver arte, no están interesadas en ver teatro, no están interesadas en ver circo. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy ingenuo, a mi propia madre, que cuando me acompañó por primera vez al Teatro Municipal de Temuco, y ella no quería entrar porque ahí estaba la gente rica, la gente millonaria o la gente de élite, y que ella no se sentía de élite. Entonces eso me hizo pensar, era como no, si hay gente como tú y yo, gente como normal. Pero muchas veces el arte se pone en una burbuja, se pone dentro de un lugar que es enaltecido y que no baja desde ahí. Entonces también se hace un llamado a que el arte vuelva a ser popular, que muchas veces, por ejemplo, en Chile se hizo un sistema de cultura popular chilena, pero que desde principios de los 90 o 95 empezó a cambiar dentro de todo esto, entonces se hizo un arte de carácter burgués. Y aquí es donde yo voy con mi crítica principal, que eso todavía sigue ocurriendo. Por ejemplo, yo asisto en Barcelona a ver obras, y está ese asunto muy burgués del arte, que no está mal, o sea,
personas que tengan acceso a ver la obra, genial, pero que muchas veces ha sido tan difícil poder presenciar obras en donde solamente se ven desde lo ingenuo, desde lo naif o lo snob como parámetros para poder medir el arte. Y eso ocurre principalmente con lo que pasa en Europa, pero también la copia idéntica de lo que quiere hacer Latinoamérica con el arte, en este caso contemporáneo. Porque ahí después yo hago mi vuelco a la mirada hacia el psicotradicional. Y como el psicotradicional también ha cuidado sus parámetros también dentro de algo también que hay que ir quitando, que un poco del machismo, un poco del patrón de fondo, un poco de este tema de superioridad frente a otra arte, que son contradicciones que van ocurriendo pero son dignas de analizar y de conversar. Pero a eso voy principalmente, de que cuál es la visión del arte. ¿Cuál es la visión del arte que tienes tú dentro de todo esto? Sería interesante que podamos estar conversando sobre esto y poder reflexionar en estas pequeñas cápsulas para ver qué pasa con el arte a nivel general, qué pasa con el circo y qué pasa con todo a nivel de artes escénicas. Eso. Bueno, espero que no lo haya aburrido en esta pequeña reflexión. Espero que puedan tener dudas principales, ya, porque para eso hay que, antes de buscar respuestas, hay que primero buscar las preguntas, si son acertadas o no, y seguir. Bueno, como yo sigo estudiando dentro de todo esto y me hago estas preguntas también porque acabo de analizar mi trabajo y estoy preguntándome, cuestionándome qué pasa con todo esto. Y los invito a que puedan comunicarse conmigo a mi correo personal, que es victorbobadilla@live.cl o hablemosdecirco@gmail.com. Y acaban de cerrar la puerta dentro del lugar. Chicos, espero que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.